Bienvenidos a Voz en Mente by Casa Ingenia. Hoy estamos con Tiago Ramírez, Camilo Valencia, Yura Trejos, Sandia Duque, Santi Veloz, María Clara Oviedo, Felipe Fuentes, Davis, Sago Soto y Carlos Barrios. Bienvenidos a Voz en Mente. Voz en Mente. Voz en Mente by Casa Ingenia. Hola, mi nombre es Sandra y hoy estamos en Voz en Mente by Casa Ingenia. Y bueno, ya hablamos de la importancia de decir para la salud mental, pero ¿qué pasa con tocar? Hoy vamos a hablar de tocar. Según la Real Academia de la Lengua Española, tocar es ejercitar el sentido del tacto. Y en ese sentido, pues caben un montón de cosas, ¿cierto? Tocar a otros seres humanos, tocar a nuestras mascotas o a los animales que nos encontramos, tocar un instrumento, tocar un balón, un pincel, una raqueta, tocar tela, tocar masa, tocar tierra, ¿cierto? Hay una infinidad, pues, de opciones. Y en ese mismo sentido, si hablamos de comunicarnos con el mundo, algunos expertos señalan que tocar es uno de los canales de comunicación más importante de los seres vivos, y ante esa necesidad de llevar como ese vínculo sensorial a otro nivel, pues nos tocamos, ¿cierto? Es el sentido más primitivo, es la forma más primitiva de hablarnos entre nosotros, entre los seres humanos. Y realmente todos los seres humanos necesitamos ese contacto. De hecho, una novelista irlandesa que se llama Maria Keynes dice que el contacto humano es tan importante como el agua, como la comida, el aire, la risa y los zapatos nuevos. En ese sentido, y pues como pensando en tocar, quisiera preguntarles ustedes qué piensan de tocar para que empecemos a abrir estos micrófonos de una vez. Para mí una de las sensaciones de contacto más bonitas que recuerdo es cuando nació Matías. Porque claro, no habla, ¿cierto? Es un bebé. Entonces toda la comunicación es a través de la forma en que nos tocamos. Entonces bañarlo o hacerle masajes pues para que se durmiera, o coger las manos, la típica foto pues que todos hemos visto de la manito miniatura cogiéndole a uno un dedo. Pero cuando uno ya lo vive, entiende el valor de ese momento. Y es que toda la comunicación se da a través de la piel, no se da a través del vocablo. Y entonces ahí es donde realmente se crea un lazo. Porque entonces cuando abrazas al personaje o lo cargas, es la piel del personaje la que te transmite cosas. O es la forma en que te genera ese contacto la que te transmite cosas. Para mí, ese fue como el momento máximo en el que uno desarrolla el sentido del tacto. Eso, antes de darle la palabra a alguien más, Carlos, yo cuando estaba buscando esto, pues la información sobre tocar, escribí algo y era que tocar nos permite dejar nuestra huella dactilar en algo o en alguien, y que a su vez reconocer de la persona u objeto tocado esa forma que tiene. Entonces eso que acabas de decir me remitió inmediatamente a eso, que realmente es dejar nuestra huella dactilar y dejar que otro u otros la dejen en nosotros. Santi. Que creo que el contacto humano es muy poderoso porque no solamente expresamos cuando decimos las palabras o lo que sentimos, sino que a veces, por ejemplo, vos ves que con un abrazo puedes expresar una cantidad de sentimientos o cosas, o en medio de ese abrazo las personas o uno mismo se desmorona y uno dice, ¿pero por qué? Y es que a veces quizá no queremos hablar, pero solamente necesitamos sentir y expresar lo que estamos sintiendo a través de un simple abrazo, un simple contacto con alguien que está para ti. Eso me trajo, voy a interrumpir, perdón. Ajá. Eso me trajo a la memoria a alguien que conocimos hace poco, que obviamente no viene al caso mencionar quién es, sino que es una persona que tiene dificultades para comunicarse con el cuerpo. Entonces no saluda a nadie de mano, no permite que nadie lo abrace, no permite que lo saluden de beso pues, en la mejilla. Entonces es como un ser humano hermético. Y yo solo decía madre, pero ¿cómo se vive allá? ¿Esa burbuja qué significa? Pues, ¿qué significa que uno no toque a nadie? Y yo que a mis amigos del alma los abrazo siempre. Entonces no sé saludarlos sin abrazarlos. Pues si es alguien que acabo de conocer, pues la mano es suficiente. Pero si es amigo mío, siempre va con abrazo. Para mí eso es muy extraño. Bastante extraño además porque, listo, nosotros lo vemos desde este lado porque yo también soy muy abrazadora. Pero entonces para esa persona, ¿qué significa que lo toquen, que no permite que lo hagan y que pone esa barrera tan grande? Dale, Felipe. Sí, el
hay situaciones en las que, digamos que se vuelve demasiado importante, porque, por ejemplo, mi mamá toda la vida nos ha consentido con mascotas. Yo he tenido patos, iguanas, tortugas. Vos sos el depredador. Pero ella siempre fue reacia a que tuviéramos perro, porque nunca le gustaron ni los perros ni los gatos. Entonces eso era una pelea, porque yo siempre dije quería un perro, pero que no. La pantera está bien, que sí, sin perro. Cuando algún día mi hermano y yo pues hicimos un motín y le dijimos, bueno, no, usted a mi hermano le dio hermano, pues a mi hermano y yo queremos un perro y yo me voy a poner, decía mi hermano. Entonces, con obviamente el libreto dado por mí. Cuando, bueno, ella se le metió, listo, pero entonces el perro tiene que ser blanco, si no es blanco no me sirve. Empiece a buscar perros blancos, pero yo toda la vida me había enamorado de un husky. Encontré hace 11 años un husky blanco que no eran tan comunes como son ahorita. Claro. Cuando lo fuimos a ver, el perro, que se llama Duque, era completamente gris, pero uno sabía que modaban de pelo, uno ya sabía por dónde iba. Y cuando ella lo vio, ella dijo, no, eso parece un gato, eso es horrible, eso tal cosa, eso no, definitivamente ese perro no. Y lo fuimos a ver a Warner, o sea, fue un viaje hasta allá para que ella dijera automáticamente no. Ella cogió y nosotros como alegando, mirando el perrito, cogió y se sentó en la manga y como ore gracias al Señor, el perrito cogió, fue y se le metió. Ella estaba sentada así como con las piernas cruzadas y el perrito fue y se le metió entre los pies. Uh-huh. Y en ese momento ya mi mamá no fue capaz de decir, no, este perro no. Y esa es la razón por la cual hoy en día tenemos el perro. O sea, el solo hecho de que el perro haya decidido interiorizar ese toque con ella fue lo que permitió que hoy en día Duque sea nuestra mascota. Son muy inteligentes. Dale, Tiago. Yo iba a tocar el mismo tema. Pues en mi casa hay 4 perritos, pero solamente una pues, es mía, es mi perrita. Pero claro, como estoy trabajando desde la casa todo el día, cada que me paro, los tengo que manosear a los 4, su jala de cachete, su piquito en la frente, y eso como que la verdad como que me hace como más llevadero el día a día. O sea, literal los mimo por ahí cada hora, los mimo por ahí 5 veces, 6 veces, porque como todos están ahí arrumados en la sala ahí echados haciendo pereza, entonces hago las estaciones por cada uno, y voy y me siento como más tranquilo, me siento con más energía. Entonces tocar como los perritos como que me da eso, como mucha energía. Me da mucha energía en el día. Pero ahora que mencionas lo de muchos, lo siento, perdón, pero yo vengo de otra liga. Tú le pones la pata a cualquiera. Yo vengo de otra liga, muchachos, por favor. Yo tengo 8 gaticos y una perrita, listo. Entonces, tengo problemas. Ayuda. Acumulador de... Los colecciono y no sé qué hacer con ellos. Entonces, pues el tema del tacto con ellos es muy jodido. Pues, y sobre todo porque digo, todos son diferentes, entonces todos tienen su forma de ser, su forma de que mímeme aquí, tóqueme allí, no, aquí sí, entonces no falta que echa patas arriba, el que se recoge, el que no sé qué, pero con ellos el tema del tacto es muy, muy, muy importante. Entonces, si vos consentís a uno, tenés que consentirlo a todos, al menos los que estén en ese pedacito. Entonces vos vas repartiendo cariñitos por acá, cariñitos por allá, por allí, por allá. Con razón no te rinde. No, es que definitivamente pues no da. Entonces una pasada por la sala es una pasada por la silla de aquí, por la silla de allá, por el encarame de allí, por el encarame de acá. Entonces, como ellos no te pueden hablar, pues ellos simplemente hacen sus ruiditos y sus pendejadas. Y hay unos que ni siquiera hablan. Entonces tenemos una gata que no suena, en todo el día no se siente. Entonces para ellos el rocecito, el toquecito, o sea, esa es su forma de expresar emociones, de ponerte la manito encima, de se te suben encima y te ponen la manito en la cara, o sea, esos contactos, para ellos, pues la forma, ellos tienen 2 cosas fundamentales para comunicarse, y es el olfato y el tacto. Ni siquiera lo de la vista, para ellos no es importante lo que ven, sino lo que tocan y lo que huelen. Esa es como su forma fundamental de comunicación. Chago. También con el tema de los animales, yo vivo, pues soy un adulto funcional, hace 8 años vivo solo y creo que lo que me ha ayudado en eso. Es que nunca había escuchado a alguien que me declaró adulto funcional. Yo me autodeclaro. Adulto contemporáneo.
Después de 32 años todavía no me declaro adulto funcional. Creo que no he desbloqueado el logro todavía. Y reconozco que para esa funcionalidad, la gatica que tengo hace 8 años me ha ayudado mucho con esa parte del tacto. Que obviamente un ser humano, uno no sabe si está bien o está mal para un abrazo, pero lo que es la mascotica y la mascotica que lo quiere a uno, cuando uno la soba, ya uno se tranquiliza más. Y en mi hogar, pues en mi casa, nunca dejaron tener perro y nadie quería perro en la casa, pero el perrito que tienen en este momento ha sido como el catalizador para que mis hermanas estén mejor. O sea, el sobar al perrito que tenemos, el estar con el perrito ha ayudado a que ellas se sientan más tranquilas y el perrito se turnan entre ellas dos. Obviamente yo a veces también lo pido para cuidarlo en mi casa, pero más lo utilizan ellas porque sirve para la salud mental de ellas dos. El perrito les ha ayudado demasiado a ellas dos. Y a mí la gatica. Es que, de hecho, pues ellos mismos saben, ellos sienten las vainas. Entonces, por ejemplo, cuando uno está malo, está enfermo, está malo, está triste, los gatos les suben a uno encima. Puede ser el gato más reacio, más alejado, más lo que sea, y ellos se le encaraman a uno cuando ellos sienten. De hecho, a mí me traen regalitos y todo. Cuando estoy mal, me traen regalitos y me traen cositas y se me suben y te ronronean encima. El ronroneo de un gato está que te comprobado que es la frecuencia. La frecuencia es un tranquilizante natural. Sí. Es súper potente. Me encanta que esto también haya pasado a los animales y que sea tan importante que hablemos de ellos, pero volviendo un poco al tema con el que empezamos en el episodio pasado hablando de pandemia y trayendo lo que hablábamos un poco esa vez a tocarnos esa barrera que teníamos todos con el otro de no nos podemos tocar, ¿cierto? Entonces ahí con nuestras mascotas no había lío, pero que no podíamos tocar a otras personas. Justo hablando del tema de no tocarnos con una amiga y del tema que hoy nos trae acá, ella me contó algo sobre la pandemia y sobre tocarnos y yo quiero que la escuchemos. Bueno, sin duda, nunca antes había pensado en mi salud mental ni en lo que me fuera a afectar en cuanto a la depresión, porque no, de cierta manera nunca me había identificado como una persona ni depresiva, ni ansiosa, ni que me fueran a afectar ciertas cosas que cambiaran en mi vida hasta que llegó la pandemia. En el 2020, desde que empezó la pandemia, hasta 2 años después, no pude abrazar a mis padres, algo que hacía recurrentemente todos los días cuando salía de casa. Y desde que empezó la pandemia, por cuestiones laborales, como salía a diario y tenía contacto con tanta gente, no me les podía acercar, ni a 1 metro. Los veía a las distancias. Los veía cuando iba a almorzar y almorzaba en la puerta de mi casa mientras ellos estaban en la cocina. Nos separaban por ahí 4 metros. Mm, y no los pude abrazar durante 2 años. Tocarlos, sentirlos, eh, vibrar con ellos. No lo pude hacer durante 2 años seguiditos. Y de regalo de cumpleaños, finalizando esos 2 años, mi mamá me dijo como, hija, ¿qué quieres de cumpleaños? Y yo le dije, yo mamá, volverte a abrazar. Cualquier cosa daría por volverlos a abrazar. Y ella, entre todo su temor, su angustia y con un tapabocas puesto, me abrazó y me dio ese regalo de cumpleaños. Pues veo las caras de todos. Yo puse la misma cara cuando ella me contó esa historia que realmente no fue hace mucho. Y, jue madre, volví a pensar en ese momento y a pensar en la pandemia y en que no nos tocábamos con el otro. Yo también pasé meses sin abrazar a mis papás y para mí fue muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, tocar a nuestras mascotas es muy importante, pero tocar al otro o tocar esos elementos con los que nosotros nos expresamos de la forma que sea o que nos gusta tocar, también todo lo que nos genera. Santi. Es muy bonito porque lo reafirmo y creo que no solamente para expresar algo
es decirlo, sino que necesitamos ese contacto y eso libera una cantidad de cosas en nuestro cuerpo. Lo que decía el audio de la niña que quiere un abrazo, wow, eso debe transmitir tanto con ese ser que es su papá o su ser cercano, que aunque pueden hablar todo el tiempo por celular, por mensajes, llega un punto donde uno dice, es que ya te lo expresé, ahora necesito sentirlo. Pongo un ejemplo y hablaba con una prima y me decía, es que mi papá es muy insípido y mi papá le cuesta abrazarme, le cuesta ser cariñoso conmigo. Y wow, eso hace que en nosotros sintamos una seguridad, que nos sintamos amados, que nos sintamos que tenemos a alguien que nos protege. Y cuando carecemos de eso, quizás entran todas esas inseguridades en nuestro ser que uno dice, soy vulnerable, simplemente por un contacto que nos hace falta. Me hizo acordar de una campaña que todos conocemos y que inclusive creo que hemos ejercido, y es la de abrazos gratis, ¿se acuerdan? Pues del personaje con el letrero. Y lo teso ni siquiera es el hecho del letrero, sino las reacciones de la gente viendo a un ser humano que te va a abrazar como si fuera un bicho súper raro. Pues ¿cómo se le ocurre a este ser humano abrazar a gente desconocida? Pues, y claro, y cuando uno ve ya la gente espontánea que es capaz de soltarse y decir, qué bueno un abrazo de un personaje, no importa quién sea, pues es que en realidad todos lo necesitamos de una u otra forma. Y el hecho de sentirse abrazado muchas veces en el día debe ser de los momentos más gratificantes. O sea, yo cuando llego y Matías me da el abrazo del día porque no nos hemos visto en 8 o 10 horas de su colegio y llega, para mí es uno de los momentos súper felices del día. ¿Por qué? Porque ahí nos volvimos a conectar. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que nos generan esos abrazos? Reduce la hormona del estrés, que es el cortisol, ¿cierto? Entonces, claro, ahí ya dentro de lo que estaban diciendo algunos ahorita, decían como que se bajaba un poco la tensión que se tenía. También reduce la producción de linfocitos, que es la primera defensa contra las enfermedades que tenemos. Entonces, cuando estamos abrazando a otro, no solamente estamos haciendo que nuestro sistema inmune sea más fuerte, sino que además estamos bajando estrés. Entonces, pues, como ¿qué otra excusa necesitamos para abrazarnos? Cuando nosotros empezamos a hablar del tema de tocar, nosotros como Casa Ingenia, empezamos a hablarlo de específicamente con objetos, ¿cierto? Entonces decíamos como, claro, para la salud mental es importante que cojamos un pincel, que cojamos un lápiz y escribamos, que cojamos la tierra, ¿cierto? En ese sentido y pensando en eso, ¿ustedes qué cogen, qué tocan cuando necesitan ayudar esa salud mental? Dale, David. Pues va a ser un poquito raro. ¿En serio? Vos sos raro. Ya entendí que yo soy el raro de esta conversación, ya lo comprendí. Otro funcional. Yo soy un adulto disfuncional, me identifico como adulto disfuncional. No, sobre todo porque es una experiencia supuestamente muy interactiva en muchos sentidos. Pero desde hace varios años para acá, yo soy muy gamer de computador, ¿cierto? Pero yo no soy capaz de jugar con un teclado. Yo tengo que jugar con un control. Porque el control, sobre todo si estás jugando por ejemplo un juego de bala o un juego de aventura o lo que sea, te transmite las emociones que pasan en pantalla en las manos. Entonces, para mí, por ejemplo, un juego en el que tengas armas de ciencia ficción o reales, lo que sea, la vibración de la acción del arma, de recargarla, de que mueve, que dispara, que no sé qué, esa sensación que te transmite en las manos es muy fuerte, ¿cierto? Entonces, digamos que la sensación, pues yo tengo otras cuantas más, pero digamos que una de las que más repito constantemente es la sensación del control en las manos y de la interacción con ese personaje, con ese instrumento, con ese vehículo o con ese lo que sea que está en pantalla que te transmite en las manos. O sea, un juego que esté bien hecho en torno a la sensación física, por muy raro que suene, porque supuestamente es visual, auditivo y ya, pero cuando el desarrollador te transmite esa sensación de es que le pegué, bueno, lo sentí en las manos, entonces esa sensación es muy, muy poderosa, se transmite muy fuertemente y ese es como el mío, el control del videojuego. Tiago. Bueno, yo también tengo tengo mucho cariño también a los videojuegos, hablando pues de lo que está hablando David. Hace poco me conseguí el Play 5 y el Play 5 también, o sea, dependiendo del escenario donde vos estés, si está lloviendo,
literal se sienten las goteras en la mano, pues porque la tecnología pues así, y se siente diferente la vibración si el sujeto va por el pantano, si va por el hielo, es muy bacano. Y es un espacio en donde uno siempre, nosotros que somos de videojuegos, en un espacio donde la mente pues se explaya y se relaja de todo lo que uno carga pues día a día, ¿cierto? En cuanto a tocar, yo también soy una persona muy de la literatura, de los libros y de la guitarra. Entonces tocar guitarra para mí también es un momento pues en el que se me pasa el tiempo, pues literal me puedo pasar, uno obviamente porque uno tiene cosas que hacer, porque no es un adulto funcional, entonces uno se pone el límite como que bueno, van a salir una horita, pero literal esa hora se me hacen 10 minutos, entonces con la guitarra me pasa también mucho con esa cosa, y es un momento en donde la mente no piensa en nada, simplemente usted está viviendo, usted no está ni pensando. Entonces es muy importante porque claro, esos espacios en el día a día ayudan pues como que la vida sea más llevadera. Bueno, ya que Tiago toca el tema de los instrumentos, veo que es muy importante pues no solamente la cercanía con otras personas, en tocar a otra persona, en abrazarla, en sentirla, en cierto, sino que también uno tiene que tocar esas, digamos, esas fibras que uno tiene de gustos. Y en este caso hablando de instrumentos, por ejemplo, yo también toco guitarra, un poquito de bajo, y ahorita que estoy tocando batería otra vez en una banda, el tocar un instrumento también pues es algo que es terapéutico también, porque uno, o sea, la energía que se desata ahí en el momento que uno está en algo que a uno le gusta, ¿cierto? Porque también ahí estamos hablando es de que hago algo que me gusta, ¿cierto? Cuando yo estoy haciendo algo que a mí me gusta y no me preocupo, y lo que decía Tiago, no me preocupo ni por el tiempo, ni, o sea, pasan 2, 3 horas, hasta 4 horas, me ha tocado a mí que estamos en un ensayo y ya nos tenemos que ir y son las 10 de la noche, y uno, hijo de madre, o sea, ¿a qué horas pasó todo este tiempo? Y ya está uno mamado, ya uno no quiere ni siquiera hacer nada más, pero cuando uno está haciendo algo que realmente, y está tocando algo que uno realmente le gusta hacer, eso también es algo que realmente lo mantiene uno como a flote, pues porque también hace parte como de digamos como de las diferentes actividades que uno debe tener aparte, pues creo yo que los hobbies, que es importante uno tener otras actividades aparte del trabajo, aparte de una relación, o sea, aparte de todo, uno debe tener algo que lo mueve a uno también y lo mantenga como con esa energía. Entonces yo creo que hablando del tema de tocar, pues obviamente bacano, yo también abrazo a mis perros, les doy besos, lo que sea, y eso también siente uno la energía, pues, y a las personas. Pero creo que también el hecho de que ese tocar individualmente, o sea, no, sin necesidad de otras personas, también es muy necesario, porque ¿cómo voy a tocar yo algo? Entonces, cuando yo estoy solo, ¿qué? Tengo que tocar algo. O no solamente en el hecho de tocar, sino un tema que sea lo que a mí me mantenga como, ¿cierto? Como con esa vida, con lo que me gusta a mí. En el caso, por ejemplo, de adulto funcional, yo, por ejemplo, yo me quedo solo en mi casa, pues en los momentos en que yo estoy solo, y yo no sé por qué esa guitarra como que me llama. Pues no sé, me hace parar a cogerla. Entonces yo creo que también uno en la soledad lo llama a uno a tocar las cosas que realmente a uno le gustan. Tiago. Bueno, para complementar pues lo que estaba diciendo ahorita, que también dice la idea de la literatura, pero no hable sobre eso. Pues yo soy muy de los libros, me gusta mucho, y no hay nada, o sea, no se compara usted leer un libro en físico a un PDF, pues. Entonces, claro, el hecho de uno tener el libro en las manos, pues es un placer, y literal, lo mismo que pasa con la guitarra. Y vos lo pones acá a un lado y ya te leíste 100 páginas hoy, y usted lo vuelve y lo ve y no ve la hora de volverlo a tener en las manos. Y cuándo será que, a ver cómo sigue la historia, ¿cierto? La sensación de tener el libro en las manos es importantísimo. Y en cuanto a tocar, también lo veo como un medio, ¿cierto? Como que es un medio, pero el principio es la mente, ¿cierto? Entonces, la mente necesita el tacto para materializar eso que la mente está queriendo hacer, que en la realidad, queriendo empujar lo que tu voluntad te está dictando. Entonces, el tocar es simplemente ese medio
para poder materializar eso que tu mente y tu vida pues te está dictando que tenés que hacer. Yura. Yo tocar lo relaciono mucho con sentir. Por eso cuando él habla de también como irse como para las otras emociones, porque lo relaciono mucho, en mi caso es el agua. Tomar una ducha cuando estoy cansada, cuando me duele algo, cuando necesito pensar algo, si es agua tibia, si antes necesito reaccionar, como el agua fría me ayuda como en otras cosas. Entonces es ese sentir que pasa por la piel, pues no solo como al tacto, sino poder sentir como cuando hablan de la palabra tocar, me voy mucho para sentir. Algo primordial que siempre se nos olvida es que respiramos, ¿cierto? Lo mismo es cuando uno agradece, se toca a uno mismo, pues yo sé que va a sonar sexual, pero cuando uno se toca es consciente de que uno existe y que agradece lo que le dio Dios a uno o en lo que cada cual crea. El uno consentirse, sentirse, agradecer la movilidad y el tacto me parece muy importante. Es muy importante, además porque cada vez más se pierde el tacto, porque por enfermedades, en muchos casos, a medida que se va envejeciendo, vos debes saber con eso de los 60 años, y porque cada vez tocamos menos, precisamente porque estamos en un mundo donde la virtualidad cada vez nos deja más aislados, y ya lo hablamos hace un ratico, ¿cierto? Dale. De hecho, un dato curioso, pues me enteré por un video de YouTube, hay una enfermedad que es muy tesa. Nosotros no tenemos 5 sentidos, tenemos muchos, ¿cierto? Uno de ellos es la sensación de la autopercepción física. O sea, yo sé que yo estoy presente en un lugar, yo sé que mi brazo está en un lado, yo sé que mi pierna está en el otro. Es una cuestión de sentimiento, de que yo lo siento físicamente, ¿cierto? Hay una enfermedad que la persona que la padece no es capaz de sentir eso. O sea, no se siente a sí mismo ni se percibe espacialmente. Tiene que verse constantemente para saber dónde está. Entonces, si a esa persona le apagas la luz, se va al suelo. Porque no sabe dónde está su pierna, no sabe dónde están sus brazos, no sabe dónde está ubicado espacialmente. O sea, esa persona no es capaz de sentir su propia presencia y su propia existencia. Pues no recuerdo el nombre, pero sé que lo vi. Enseguida la buscamos. Seguramente. Hay una serie de Apple que, bueno, es más bien medio... no digamos mala, regularonga, que se llama Sí, que es de Momoa, pues Don Aquaman, pero en esta versión es un personaje ciego. Pero lo que me llama la atención es que se supone que es un momento apocalíptico después de cualquier cosa que haya pasado en la humanidad, y resulta que 300 o 400 años después del apocalipsis de esta civilización en la que estamos, todos los seres humanos son ciegos. Entonces, todo el mundo es ciego en ese sitio, pero igual hay que moverse, ¿cierto? Entonces, eso es digamos que lo más interesante de la serie, el hecho de, claro, hay peleas, hay batallas, hay lo que sea, pero hay un montón de mecanismos desarrollados para resolver el problema de moverse. Entonces, todo el mundo tiene un palito, las personas hacen así para poderse ubicar, y si han hecho ese ejercicio de que les tapen los ojos durante un largo rato y que uno tenga que reconocer un espacio solo por tacto, uno se impresiona lo mucho que le entrega de responsabilidad a los ojos, y se le olvida que uno es capaz de recorrer cualquier espacio con las manos. Y los que sí me han impresionado ya cuando lo vi en vivo, un ser humano, es una mujer que es ciega y que era capaz de tocar el objeto y decirte de qué color era, porque ella percibía la vibración de ese color, la vibración del color en sus manos. Yo decía, wow, pues estamos demasiado lejos de eso, pero es muy bonito percibir que se nos olvida el tacto, pues el nivel de posibilidades que tiene de escalar el tacto. No, y el poder que tiene el tacto, pues porque mira el punto al que podríamos llegar cuando lo que hacemos es ejercitarlo. De hecho, ahora que mencionabas a esa persona que toca los colores, de nuevo, no tengo el término, pues, pero hay una sensación, hay un tema de cruce sensorial en algunas personas que son capaces, por ejemplo, de oler colores o de ver sonidos. Sinestesia. Epa. Y entonces, pues, ¿qué tan teso sería tener esa capacidad? Porque, o sea, si una persona la tiene, quiere decir que todos la tenemos
pero apagada. Entonces, ¿qué tanto eso sería que uno pudiera, no sé, más adelante, quién sabe genéticamente o qué carajos hacerle a las personas para que sean capaces de cruzar esos sentidos y tener esas sensaciones, esas percepciones sensoriales súper desarrolladas que algunas personas muy específicas las tienen? Por ejemplo, escuché la historia de una señora que tenía una visión tan buena que era capaz de discernir los píxeles en una pantalla. O sea, era capaz, la visión era tan perfecta, tan poderosa que podía, si se concentraba en una pantalla, podía ver los píxeles independientes cambiando de color. Impresionante. O sea, el cuerpo humano tiene unas capacidades impresionantes. Sí, realmente las tiene. Pero entonces, nosotros sí que podemos hacer y cuáles son los beneficios del tacto, ¿cierto? Comunicamos mejor las emociones, ya lo habían mencionado, ¿cierto? Hay estudios que demuestran que a través del tacto se puede comunicar con un 78% de eficacia 8 emociones que son gratitud, enfado, miedo, desagrado, simpatía, tristeza y felicidad. Hay un aumento en la capacidad de persuasión y esto me pareció muy loco cuando lo leí porque pues se ha demostrado que tocar ligeramente a alguien en la parte superior del brazo aumenta las posibilidades de que esa persona acepte la petición que uno le está haciendo. Y resulta que en Mississippi, en los años 80, hicieron un estudio en unos restaurantes con unas meseras y se dieron cuenta que cuando las meseras tocaban en el hombro a sus clientes, aumentaban la propina que les daban. Hay algo más y es que mejora la imagen personal de los demás. En una investigación que se realizó en 1976 sobre un grupo de bibliotecarios que devolvían las tarjetas dando como en un ligero toque en la mano de la otra persona, las personas de pronto no se acordaban del rostro de la persona, pero sentían simpatía por esa persona, ¿cierto? Hay algo también súper importante para la raza humana y es que ayuda a seducir. O sea, ¿qué sería de nosotros sin el contacto físico con el otro, con las personas que amamos? Y pues fortalece sin duda las relaciones emocionales y sentimentales porque el contacto físico, pues ya habíamos hablado, favorece la segregación de oxitocina, que también es la hormona del amor y que provoca apego hacia esa otra persona. Ya los Beatles habían dicho, de hecho, en 1963 en una canción que cuando siento algo, quiero cogerte la mano. Ese tipo de cosas no son gratuitas, ¿cierto? Los abrazos y el contacto con el otro, el solo tocarlo, ralentiza nuestros latidos cardíacos y nuestro sistema nervioso. O sea, hoy que estoy nerviosa deberían abrazarme, pero no me abrazan. El tacto humano, reduce la presión arterial, también ayuda constantemente a que podamos hablar. Muchas veces un abrazo es lo que desencadena que nosotros podamos comunicarnos con el otro, ya sea con palabras o sea con nuestro lenguaje no verbal. ¿En qué momentos ustedes han sentido que un abrazo rompe realmente, un abrazo, un roce, una caricia rompe esa barrera que creamos? Yo siento y yo creo que esto nos ha pasado a todos, pues a mí, por ejemplo, a veces me acerco a una persona más de la cuenta y me manda una corriente. No sé si usted le ha pasado, hasta suena. Sí. Pues hasta me ha pasado que suena. Y yo creo que ahí es donde está lo que uno podría convertir eso a que somos energía. Y que al ser energía, obviamente, yo sé que también ahí está el tema de yo sé si uno cuando se sienta mucho tiempo en una silla Rimax, hay electrostática, ¿cierto? Y uno la traspasa a otra persona, pues, y se nota más la carga de energía, pero obviamente somos transportadores de energía y fuera de eso, ahí está la gran prueba de que somos energía. Yo no sé, porque eso apenas me pasó a mí hace poco, es que yo empecé a ver las chispas de energía sobre la cama. O sea, los perros, por la noche yo me levanto muy tarde, y yo en la pieza en la habitación donde estoy ahora es muy oscuro, y los perros caminan y por debajo de las paticas se ven unas chispitas, y yo a veces rozo la cosa y se ven chispitas.
yo no sé si estoy loco o eso es una... Se llama estática. O estoy viendo... Eso es 50% estática, 50% esquizofrenia. Pero ya lo comprobé y se lo he Pero ya se ha mostrado a apagado otras. la luz, es súper teso. Es con la luz apagada. Bueno. No, y otras personas ya me han dicho y ya lo confirmé con otras en vivo y en directo que sí lo ven. Entonces, la energía está ahí. O sea, somos energía. Y eso define muy bien el tema del contacto, ¿cierto? Que no solamente es pensar en que, ay, que me toquen, que me abracen, no, o sea, el tema de acercarse a otra persona, solamente acercarse, inclusive sin ni siquiera abrazarse, ahí hay una energía. No sé si a ustedes les ha pasado que en un ascensor a uno le toque cerca de alguien y uno siente como algo, no sé. Yo tengo un rayón muy charro con los maniquíes. Cuando yo estoy cerquita de un maniquí, yo siento una presencia ahí. Es una cosa rara. O sea, esa es la full esquizofrenia ahí, pues. Pero, o sea, yo cuando estoy en presencia de un maniquí, yo siento que ese berraco está ahí, presente. No, Es una vaina, creo que es peor. O sea, las enfermeras de Silent Hill para mí eran una vaina potente. Pero es que al final, ¿qué pasa cuando un ser humano ama a otro ser humano? Al final ni siquiera habla, se tocan. Pues somos contacto. Al final de todo somos contacto, porque uno no se sienta a conversar toda la noche, no, al final el acto final de amor entre dos seres humanos finalmente es tocarse, compartir el cuerpo, y ese es como el nivel máximo de entrega hacia otro ser humano. Entonces, pues para poder decir cuán importante es el tacto, pues cuán importante es tocarnos, cualquier otra actividad que nos permite manipular, porque además aquí estamos hablando de salud mental, y en esa salud mental lo importante de este momento es entender que todo lo que hacemos manipulando, pintando, esculpiendo, tejiendo, todo es una forma de expresión desde el tacto hacia reconocernos y tener contacto con actividades que nos permiten poner en funcionamiento la cabeza. Pero si además ponemos un ser humano de por medio de eso, pues las maravillas se multiplican. Y que nos permiten comunicarnos, porque, claro, lo vimos y lo hablamos ya en el podcast pasado, decir es muy importante, pero tenemos un montón de formas de comunicarnos, entonces, ¿cómo no aprovechar el tacto que estamos viendo, que es tan importante y que cumple una función tan vital en nuestra vida para comunicarnos con nosotros, con los otros, para poder conocernos y reconocernos más? Porque en esos objetos que nos estaban ustedes contando ahorita, y yo también me he dado cuenta que en los objetos con los que yo me relaciono, para mí también es el agua realmente. Entonces, que cuando estoy en el agua es otra forma de conocerme y reconocerme. Claro, pues es otra forma de comunicarme, en ese caso conmigo, y de saber cómo voy a actuar y cómo voy haciendo las cosas y cómo me ayuda con la salud mental, porque es que no es solamente, listo, la comunicación con los demás y ver qué pasa con el mundo, pero también qué pasa en mi mundo interno que pues finalmente es el que tengo siempre y el que me acompaña siempre. Santi. Es muy teso porque si vos cuando tocas a alguien transmitís algo, creo que deberíamos pensar en, antes de tocar a alguien, formarnos nosotros, porque si tú tocas a alguien y transmites algo, así como transmites algo bueno, transmites lo malo que tengas. Entonces tocar es una forma de expresar, ¿cierto? Entonces creo que si realmente tomamos un poco de conciencia antes de tocar a alguien, hablando específicamente de un ser humano, formémonos nosotros en estar bien, en trabajar en nosotros, en sanar, en que nosotros podamos transmitir algo bueno y que cuando toquemos le hagamos bien a otros. Súper importante. Bueno, hablamos un poquito hoy de tocar. Muchas gracias a todos por sus comentarios, porque siempre es importante escucharnos. Finalmente eso es lo que hemos logrado acá, tener un espacio seguro en el que nos sentimos cómodos para hablar y que esperamos que sea también un espacio seguro para abrirles o darles por lo menos curiosidad a otros para conversar. Chao. Este fue Voz en Mente by Casa Ingenia. Publicistas en libertad de decir, tocar y mover para lograr expresar. ¡Soy suficiente! Suscribirse es gratis.
pero nos ayuda a saber que alguien escucha. Así que deje la amarradez con ese índice y dele me gusta.